Listo. Nuevamente, buena tarde, Marco, Edith. Bienvenidos a la clase. La clase grabada también ya está en la plataforma por si la pueden ver también. Ya está ahí cargada. Pues vamos a iniciar con esta segunda semana de esta materia de logística administrativa que platicábamos la semana pasada. Es un tema muy relevante hoy en día, ¿no? Y más incluso desde la pandemia, por este tema. De aforos, tema de incluso estar en los lugares de los negocios para poder tener productos, o servicios, ya era muy limitado, ¿no? Entonces se tuvo que recurrir más a estos temas de servicios a domicilio, ¿no? Otras formas de poder hacer llegar los productos o servicios a los clientes. Eh, por eso es que todavía ha cobrado aún más fuerza este tema de logística, ¿sale? Eh, Bien, el día de hoy vamos a ver lo que incluso les dejé de tarea la semana pasada que investigaran, que eran los elementos más relevantes que tiene la logística, que hoy los vamos a ver uno por uno. Que en verdad, si contemplamos cada uno de estos elementos de manera correcta al momento de conocer mi producto, mi servicio, acuérdense, desde que empezamos todo el proceso de producción hasta la llegada a mi cliente final, ¿sale? Siendo más precisos en optimizando tiempos, optimizando costos, seguramente nos va a ayudar muchísimo a tener más efectividad en los resultados que tengamos como organización, ¿sale? Entonces, vamos a, a revisarlos, ¿sí? Estos elementos, de manera general, son cinco, perdón, son seis, que estaremos revisando uno por uno. Vamos a ver en este caso cuáles son estos elementos y pues en qué consiste cada uno. Primero, estos elementos, como les mencionaba, pues te van a permitir, como lo mencionamos aquí en la plataforma, mejorar la productividad y garantizar la provisión de servicios eficientes para los clientes. Y uno de ellos son los datos técnicos en la cadena logística, ¿vale? Edith, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, a qué se refieren y el ejemplo que viene aquí para ver con mayor claridad a qué se refieren estos datos técnicos? Sí, datos técnicos en la cadena logística. En una operación logística, los datos técnicos son todas aquellas piezas de información que sirven para ejecutar los procesos de transporte de manera óptima. Algunos refieren a las rutas y otros a las características de los productos. Por ejemplo, los mapas o los planos de vías urbanas aportan una información clave para diseñar el recorrido de los vehículos. De la misma manera, los manuales para operadores logísticos, las instrucciones para transportistas y las guías de uso sirven para que los integrantes de la cadena sepan de qué manera se deben manipular los productos. Muchas gracias, Edith. De nada. Fíjese que yo me acuerdo que cuando estaba más pequeño todavía me imaginaba así como, no sé si llegaron ustedes a ver la guía Roji. ¿Cuál es esa guía Roji? La llegaron hasta a utilizar tal vez. Marco, Edith, no sé si la llegaron a usar. Sí la escuché, pero la verdad no recuerdo de qué se trataba. Qué mal, ya hasta me hace sentir más viejo a mí. Sí, porque fíjense que antes pues, no existía el Waze, ¿no? O estos navegadores que hoy tenemos. Y Ajá. lo que se utilizaba era la guía Roji, ¿no? Donde vienen todos los mapas y tú ahí veías las rutas, calles, colonias, todo. Entonces, yo me acuerdo de eso porque mi papá trabajaba de transportista. Entonces siempre utilizaba su guía Roji para poder validar las rutas. Pero luego era un caos porque de repente no estaban, o sea, lo más actualizada posible como hoy. Sí lo podemos tener con estas aplicaciones como por ejemplo el Waze, ¿no? O el Google Maps, que en tiempo real te dice exactamente los accesos, ¿no? Cómo están. Incluso de manera muy precisa te indica, por ejemplo,
si hay algún contratiempo, porque hay alguna obstrucción, incluso te ponen hasta cuando hay, por ejemplo, retenes, o hubo un accidente. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Waze, por ejemplo? Que es el que yo más uso, ¿no? Cuando vas a una dirección. No sé si lo han utilizado ustedes, Edith, Marco. El Google Maps. Ok, de Google Maps, ¿no? ¿Qué indicaciones te da, te da al seguir la ruta? Pues de hecho también si hay tráfico o está en reparación alguna vía, nos puede dar alguna otra alternativa, algunas otras opciones. Exacto, porque incluso hasta te marca el tiempo de traslado, ¿no? Que Sí, claro, y sí, siempre hay variaciones, ¿no? Pero es casi muy cercano al tiempo real. sí, Y entonces, otras ventajas incluso es que ya tienen este tipo de datos técnicos, es que en el momento si pasa algo imprevisto, te da, no sé, ocurre un accidente, como bien decía, ¿no? O pasó sí, algo en ese momento. Te hace una actualización que te dice, mira, para poder ahorrar tiempo o para poder, no sé, solventar eso, te hace un cambio de ruta, te da una alternativa y empieza a recalcular, dice recalculando, ¿no? sí, Entonces, fíjense hoy, y eso les decía yo cuando estaba más chico, me imaginaba, decía, ¿por qué no tener uno, algo así, ¿no? Un artefacto, algo que te permita decir exactamente qué ruta seguir, cómo irte, dónde ir, y más fácil. Y eso porque yo sinceramente nunca me he guiado por calles, por colonias, o sea, hoy me pasa lo mismo. Siempre sigo el Waze, ¿no? O como dicen Google Maps, o sea, porque si no de plano, no sé, ya me acostumbré tanto que para mí es más fácil hacerlo de esa manera. Pero bueno, te pongo este ejemplo porque es el más claro referente a este tema de datos técnicos en la cadena de logística, porque hoy incluso en las mismas aplicaciones, lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué te dice? O sea, a ti como cliente, porque ya no solo también es para el transportista o para la empresa que va a trasladar el producto al cliente, ¿no? ¿Qué pasa como tú como cliente? Ya puedes ver dónde va en qué ruta está siguiendo tu producto, ¿no? Y dónde se encuentra. Hoy, por ejemplo, en donde yo trabajo, he estado implementando muchos estos temas para poder monitorear los pedidos, ¿no? Que son a domicilio. Porque algo que normalmente nos caracteriza es que los, los, eh, la promesa de entrega a los clientes es de 40 a 60 minutos, ¿no? Pero de repente, como entregamos en tiempo, o sea, de hecho, hasta en menos tiempo, luego el cliente ni siquiera ha llegado a sus 40, 60 minutos y como no te lo entregamos en, no sé, menos, ponle media hora, ya después de esa media hora ya está marcando, ¿no? Para ver cómo va su pedido. Y entonces hoy es más fácil para el mismo cliente identificar en dónde se encuentra su pedido, ¿no? Seguir la ruta. Y eso le da mucha tranquilidad y certeza de en qué momento lo va a recibir. O como lo decíamos la semana pasada, cuando tenemos ya la promesa de entrega, ¿no? En Mercado Libre, Amazon, y te dice, te va a llegar tal día, ¿no? Entre tal hora, tal hora. Eso te permite a ti entonces estar muy consciente que en ese momento lo vas a recibir y estás pendiente de tu llegada del producto, ¿no? Eh, ¿Eso qué es lo que hace en tema logístico? Primero, el beneficio que tienes como empresa es que te permite optimizar, por ejemplo, ahí te pone el ejemplo de las rutas, ¿no? Por eso siempre hay alguien encargado de mapear las rutas. Eh, ¿Para qué? Para hacerlas más efectivas. Porque a lo mejor y puede ser y te pongo otro ejemplo, como lo hacemos hoy donde yo trabajo. Te llegan pedidos y lo que haces ahora tú de manera interna es con la información que ya tenemos de las distancias entre colonias, ¿no? Es armar la ruta. Y a lo mejor, a ver, este pedido que está en la colonia más cercana, lo vamos armando con este otro, y así, ¿no?
Entonces, para ya hacer una ruta específica para que el repartidor ya sepa exactamente a qué direcciones va y les quedan de paso. A diferencia que se tengan que desviar un poco más y entonces tarde en llegar más el pedido. ¿Me explico? Entonces, con esto agilizamos el tema de servicio en el tiempo de entrega, que es algo que en verdad ha ayudado mucho, pero eso es a través de tener datos técnicos que hoy, pues los sistemas te permiten tener esta información. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. De mi parte, ninguna. Gracias, Edith. Entonces, este es un primer elemento muy relevante de la logística, ¿sale? Contar con estos datos, que también incluso te sirve para otros temas, ¿eh? El ya tener un CRM, que estos CRM son sistemas, ¿no? te permiten tener información de los clientes, incluso para saber hasta qué es lo que requieren, o sea, normalmente qué tipo de eh, complementos hacer, ¿no? Hoy, por ejemplo, si te das cuenta, no sé si les ha pasado que quieres hacer una compra en línea y de repente te llega ya publicidad de productos que van asociados a lo que ya compraste anteriormente, ¿no? Sí, Y es un tema de logística que te permite, uno, incrementar tu ticket promedio, ¿sale? Y otro, le das un mayor complemento a la compra del cliente. No sé, yo recuerdo que apenas compré unos zapatos de fútbol, ¿no? Y entonces también en automático me aparece ahí la referencia o como la liga de, pues también hay estos productos que son calcetas, shorts o playeras o espinilleras, cosas así, ¿no? Que van a asociarse a la compra. Entonces dices, ok, incluso pues no lo tenía como pensado y entonces con eso, pues ya incrementamos la compra y pues te lo hacemos llegar en un momento. ¿Me explico? Y eso agiliza mucho mi tema de venta, a mí como empresa y a ti como cliente, pues tener eh, pues una compra total, ¿no? De lo que tú en verdad vas a necesitar. Porque no te ponen cosas que no necesites, sino te voy a dar información con estos datos técnicos de lo que te complemente tu compra. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Es algo adicional, a lo que ya hemos platicado, por eso les sería importante compartirlo. de hecho, cuando una empresa va a publicar sus productos en cualquier tienda, en cualquier plataforma, piden muchas especificaciones, que en qué área está asociado, que cuáles son los clientes que más les gustaría, o qué género más bien, llegar como por decir hombres, mujeres. Por eso es de que cuando nosotros como clientes buscamos en alguna plataforma, no sé, por decirlo así rápido, en Facebook, Ujú. este, por decir zapatos, nos aparecen diferentes marcas o tiendas de diferentes líneas de zapatos, porque al momento de que ellas se registran, no recuerdo cómo se le llama, creo que se le llama buscador. Por eso es de que a nosotros nos viene todo lo asociado a nuestras búsquedas. No sé si me expliqué. Sí, exacto. Y tiene que ver con esto, tener datos técnicos que eso para eso sirven y que en tema de Sí, logística son necesarios. pero eso viene desde las empresas, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, eso por eso, hoy en día, la empresa que no tenga una aplicación, híjole, vas a perder mucha competitividad, ¿eh? El uso de aplicaciones es necesario hoy en día. Bueno, ¿por qué? Porque tiene que ver con ese tema de logística, ¿no? Y otro elemento se le conoce como el EPAT, que este es un acrónimo de lo que significa cada una de estas letras, ¿no? EPAT. E de embalaje, P de porte, A de almacenamiento y T transporte. ¿Sale? Los elementos de logística comprendidos dentro de este acrónimo se relacionan exclusivamente con la gestión de los productos, es decir, desde el cuidado, cómo los vas a transportar, cómo se almacenan, ¿sale? Para hacer llegar ya al cliente final.
Porque, por ejemplo, hay características, como lo decías hace ratito, Edith, ¿no? Características de tus productos o de tus servicios que son importantes, en este caso, entenderlos, ¿no? Por ejemplo, si son productos frágiles, pues tendrá que ver, será importante contemplar estos elementos desde cómo se van a utilizar el embalaje, el almacenamiento, que el embalaje es prácticamente como por ejemplo, para que no se mueva el producto, se ponen contenedores con unicel, ¿no? Se emplaya, ¿no? Que es ese plastiquito que va ahí. Eh, Eso es el embalaje, ¿no? Que sirve precisamente para proteger el producto. Y entonces, si es un producto frágil, normalmente, ¿cómo te lo mandan? ¿Qué utilizan como embalaje para cuidar el producto? ¿Qué le ponen? No sé si han visto. Adelante, Edith. A mí me ha tocado ver que les ponen unos que parecen chetos, pero son como de esponja. Exacto, exacto. Y también incluso ciertos productos, sobre todo los eléctricos o electrónicos, traen estos, o les decía, o unicel, o algunos otros productos traen, por ejemplo, estos plastiquitos que están con esas burbujas, ¿no? Que a mí me gusta reventarlas, son como quita estrés, ¿no? Pero para eso Sí. ese es el embalaje. Y entonces, por eso es parte de la logística también, contemplar el EPAT, porque con esto lo que voy a hacer es cuidar la integridad del producto. Entonces, tú como administrador debes de tenerlo en cuenta porque pareciera que es un gasto, pero es necesario, Salte, estaba ¿sale? imitando. Sí. O como él decía, el emplayado, ¿no? Este tipo como de plastiquito con el que envuelven, ¿no? Los productos. ¿Para qué? Para que no se estén manipulando de una manera incorrecta o que se estén moviendo y esto los dañe, ¿no? El porte tiene que ver también con el tema de almacenaje, es decir, cómo se debe de acomodar, por ejemplo, eh, para que no se dañe, o el peso que aguantan las cajas en donde va a ir, o el embalaje que se va a utilizar, no sé, el apilamiento que debe de llevar son en ciertas cantidades, en cierto peso, ¿para qué? Para evitar que se dañe el producto. Porque no se trata solamente de, pues lo metemos en cajas y ahí aventarlo, 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 sino más bien hasta el mismo acomodo, ¿no? A eso se refiere el porte. Cómo debe de estar acomodado, ¿sale? Fíjense que, por ejemplo, para este tema del porte, algo que ayudó mucho es el tipo de envases que hoy ya, eh, los que más utilizan, por ejemplo, los de leche, ¿no? O de jugo, no sé. Recuerdo que los primeros que utilizaban, por ejemplo, de Boeing, no sé si se acuerdan cuáles eran los primeritos, cómo era el tipo de envase que se utilizaba, de qué forma era. Eran los triangulitos. Eran los triangulitos, pero ahí te impactaba en el EPAT, ¿no? En el tema del porte, almacenaje, todo esto. ¿Por qué? Pues porque por la forma que tenía era más difícil poderlo trasladar, ¿no? A diferencia de que hoy ya, por ejemplo, tenemos en estos Tetra Pak que son como estos cubitos, ¿no? La forma, el acomodo, cómo lo hace, lo simplifica todo. Por eso es importante también contemplar el tipo de envasado, ¿no? Que vas a utilizar y o el cómo lo vas a transportar en cajas, de qué dimensión, de qué forma, tamaño, eh, para también el acomodo que va a llevar. Es decir, se tiene que pensar todo eso a detalle, por eso les comentaba, esto es hasta una carrera muy específica porque tenemos que contemplar todos estos temas, ¿no? Para hacer la mejor o la forma, buscar la forma más correcta, más óptima para poder transportar mi producto, ¿sí? Profesor, y en el caso de los químicos, En el caso de los químicos, sí, bueno, pero para hablar del tema del porte, en cuanto al traslado, una vez me tocó enviar bueno, muchos materiales, entonces ajá, en ellos venía químico y no me dejaron enviarlo en la mm, paquetería. ¿Eso a qué se debe? sí, porque eh, precisamente tiene que tener ciertas características de almacenaje, ¿no? Si no cumple con esas características de almacenaje, no lo pueden trasladar. Por ejemplo,
Yo me acuerdo que en una escuela que estuve antes, eh, teníamos, por ejemplo, eh, cierto material de desecho que era vidrio, de agujas y todo ese tipo de cosas, temas médicos, ¿no? Y habían Sí. contenedores que te decían que solamente podía llevar la capacidad máxima de almacenaje en cierto contenedor. No debía de rebasar más de la mitad de su capacidad. Si rebasaba, ya no se lo podían llevar, ¿no? O para poder trasladar o para poder manipular ciertos químicos, tenían que estar envasados en cierto tipo de contenedores, ¿no? Con ciertas características, porque si no, no se lo podían llevar para destrucción esos químicos. Entonces, por eso tiene que ver también con, de acuerdo a las regulaciones de la Semarnat, ¿no? La Semarnat lo que hace es eso, regula el tipo de, cómo se debe manipular ese tipo de productos químicos, ¿no? O dañinos, porque no se pueden trasladar así porque sí, ¿no? Es decir, si yo quisiera trasladar no sé, eh, ácido ascórbico o cualquier tipo de químico de esos corrosivos, pues no lo puedo traer en una botellita de refresco, ¿no? No lo puedo traer así. O cloro, ¿no? Que eso son cosas incorrectas de cómo se manipula ese tipo de productos. No, hay contenedores específicos que se deben de tener para poderlos trasladar o para poderlos manipular. En caso contrario, por temas em, legislativos que les decía, quien regula todo eso, Edith, es la Semarnat, ¿no? Sí. La Semarnat tiene todos los reglamentos o regulaciones para los tipos de químicos que quieras manipular o transportar, ¿no? Y que debes de cumplir con esos procedimientos o con esos permisos para poderlos manipular. Porque yo te decía, en mi caso contratábamos empresas especializadas para poder eh, desechar, ¿no? Ciertos químicos, ciertos productos que no los podíamos tirar ni al alcantarillado, ni tirar así porque sí en la basura, sino que tienen un tratamiento especial. Y entonces se tiene que, ¿por qué? Porque tiene que tener una manipulación específica. Digo, no sé qué tipo de químicos son los que querías mandar, pero eh, por lo menos si son dañinos para la salud o para el medio ambiente, deben de tener un tratamiento específico y por empresas reguladas. Si no tienen esos permisos, pues por eso es que alguien, una empresa que no cuente con esos permisos, no se va a meter en broncas, ¿no? Sí. Entonces, no sé si con eso respondí tu duda. Sí, todo muy bien, muchas gracias. Va, gracias a ti, Edith. Y bien, otro punto importante del EPAT es el almacenamiento. Ajá. Porque, por ejemplo, imagínense que tenemos que transportar pescado, ¿no? Y por ejemplo, como hacen los barcos, cuando los barcos pesqueros, ¿no? ¿Cómo le hacen para poder transportar el producto, el pescado y que llegue en buen estado? O sea, ¿se almacena dónde? ¿En contenedores y ahí los dejan el producto? Pues me ¿O qué creen imagino que? Sí, que en adelante, Edith. congeladores, ¿no? Uno puede ser la temperatura exactamente que requiere el producto para que llegue en buen estado. Y por ejemplo, en el caso del pescado, ¿no? Tiene que estar cubierto de sal, ¿no? Para que no se eche a perder. Y entonces, sí, efectivamente también debo de contemplar, ustedes como administradores, ¿eh? A ver, si voy a trasladar un tipo de producto y más si es perecedero, ¿a qué temperatura debería de ir? O por ejemplo, en el caso de donde yo trabajo, se transportan a lo mejor productos que son refrigerados. Estos productos que si no llegan con cierta temperatura, porque hasta incluso se les coloca un termómetro, si no tienen la temperatura mínima, pues ya se desechan porque pierden eh, su valor, ¿no? Puede ser nutricional o puede ser, depende para lo que se requiera, ¿no? Y entonces, pues ya no te sirve y esos son mermas para ti como empresa. Por eso es que de repente, aunque digas, híjole, porque claro, o sea, el contemplar un tipo de almacenamiento con características de enfriamiento o de temperaturas bajas o altas, dependiendo de lo que se requiere, o si son pipas, por ejemplo, qué características debe tener, pues es un alto costo, ¿no? Pero ese es el costo-beneficio, se tiene que invertir.
porque si no, tu producto se va a dañar cuando lo tengas que transportar. ¿De acuerdo? Entonces, por saber, como administradores, ustedes deben tener en cuenta esto para saber exactamente qué se requiere y que va a implicar un costo, ¿no? Pero que bueno, pues ni modo, es necesario. Y por último, el transporte. También debemos tener como administradores identificado qué tipo de transporte es el que yo necesito ocupar. Si va a ser por vía marítima, por vía terrestre, ¿no? ¿Y qué tipo de vía terrestre va a ser? Si va a ser por ferrocarril, va a ser eh, por carretera y qué tipo de transporte va a ser. ¿Va a ser pipa, tráiler, camioneta de 3,5 toneladas? O sea, tienes que contemplar todo eso para saber exactamente, porque, por ejemplo, si mi cantidad máxima de producción que yo tengo que estar trasladando por vía terrestre son, no sé, son 2 toneladas, ¿no? Al día. Pues ¿para qué me va a servir un tráiler de 40, 50 toneladas? No sé si me explico. Ahí cuál tendría que ocupar. Pues a lo mejor una de 3,5 y con esa me basta y me sobra y es un costo menor para mí. Pero ¿qué tal si es una, a lo mejor ahora sí, de 10 toneladas? ¿No? O sí, de 10. No me alcanza con ni siquiera 2 camionetas de 3,5. Necesito 2 Torton o un tráiler, pero por el promedio o el gasto que tendría de 3 vehículos a uno, pues es similar y como es constante, pues me sirve más en un solo momento porque a lo mejor voy a gastar menos gasolina a 3 equipos o pagar 3 verificaciones o pagar, no sé si te das cuenta todo lo que hay que estar contemplando. Sí, también los viáticos. O sea, exacto, más horas hombre, ¿no? Claro, los traileros por eso les pagan más, porque prácticamente ellos hacen el trabajo de triple, ¿no? Que haría alguien que lleva una camioneta de 3,5, ¿me explico? Sí, Incluso son a los que más asaltan hoy en día, que es un tema muy complicado. Pobres, transportistas, que es lo que están sufriendo. Pero, ¿por qué? Porque la cantidad de producción que llevan es en grandes toneladas. Ahora, si a lo mejor mi traslado es en totalmente cantidades más grandes y las distancias son mayores, ¿no? Que de los recorridos, pues me voy por, a lo mejor, transporte por tren, ¿no? Dependiendo de las características, si es posible o no. Pero bueno, todo ese análisis se tiene que hacerse. Les decía, o sea, como administradores, si a usted les toca, por eso les decía, llevar un tema de logística, hay que contemplar todos estos puntos, ¿no? Para saber exactamente cuál es el embalaje que voy a utilizar, de qué manera voy a transportar con el acomodo que va a llevar mi producto, qué almacenamiento se requiere tener para que mi producto llegue en buen estado y qué tipo de transporte voy a ocupar. Fíjense, eso solo es del EPA. Ya llevamos 2 elementos. Entonces, pues bueno, es muchísimo trabajo el que ustedes como organizadores deben de hacer. ¿Me explico? Porque no solamente se trata de, pues ya mándalo como se te dé o como se te ocurra, ¿no? Hay que hacerlo de una manera muy bien pensada, muy bien analizada y con base en eso, pues va a hacerse una inversión. Es dinero también, ¿sale? Porque tu producto tiene ahí un costo de producción, ¿no? Y también por todo lo que tú inviertas en todos estos temas que estábamos hablando, representan un costo para ti, pero bueno, son necesarios, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, Marco, Edith? ¿Todo bien, profesor? no, De yo acuerdo. ninguna. De Muy hecho, bien. hasta el producto que se transporta tiene que estar asegurado por el mismo tema que comentaba usted que por el robo. Exacto. Y Sí, pues es ya otro gasto más. tenemos que tener ya un seguro exactamente. Por cualquier imprevisto de que sea de robo o o que haya un accidente. Y siempre hay rapiña, también. No sé por qué hace eso la gente, pero bueno, es una mala costumbre. Piensan que como ya hubo un accidente y se cayó ahí el tráiler y todo, pues todo se lo pueden llevar y no es así. Pero bueno, sí, es un costo adicional, pero en tema de logística, o sea, estamos hablando de logística, va incluido este tema para el transporte de productos. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, en la clase grabada ahí les hablé del detalle de cada uno, de estos elementos. Aquí lo voy a hablar más general, ahorita ya para avanzar más rápido. El otro punto es el otro elemento es el inventario, ¿ok? Eh, en el tema del inventario, ¿a qué se refiere este elemento de la logística? Fíjate.
tanto es malo tener un inventario, es decir, un almacén lleno que pues tenga mucho tiempo ahí parado, como también es malo no contar con la mercancía suficiente para satisfacer la demanda. A ver, platíquenme por qué. ¿Por qué es malo una cosa y otra? O sea, ¿por qué no puede tener de más para tener ahí en resguardo? ¿Y por qué no puedo tener poquito, y que se me acabe muy rápido y haya más demanda? ¿En qué me afecta eso? Yo no entendí muy bien la pregunta. El inventario. ¿Por qué deseas tener productos existentes para satisfacer demanda, pero también no debes de tener en excedente? ¿Por qué te afecta las dos cosas? Es decir, debes tener solo lo que se requiere para tu demanda. Porque a veces puedes decir tú como administrador, oye, pues vamos a tener más en stock, ¿no? Por si se requiere. Eso no está bien, administrativamente hablando, pero también estarte con lo mínimo en producción y tener ahí como los productos mínimos para que no se me quede, ¿no? Dices, porque eso es malo, ambas cosas. ¿En qué te afecta si no tienes el producto suficiente? No genero una venta más. Ok, no generas más ventas, pero ¿qué más? ¿Qué más pasará? También el tener tantos productos, pues me genera también gastos. Ujú. Pero con el primer punto, ¿no? Aparte de lo que decías, si yo no tengo tanto producto, se me acaba. Y los clientes van y buscan. ¿A ustedes les ha pasado cuando han ido a una tienda y te dicen, oye, y vas a esa misma tienda y casi siempre el producto que tú buscas no está? ¿Qué pasa? Me voy ¿Qué a otro haces? lado y hago Pierdes, las, pierdes pierdo clientes. clientes. Sí, Esa es tu desventaja. Si tú no cuentas con la demanda suficiente para satisfacer lo que tu cliente te pide, te demanda, vas a perder clientes. Por eso es que no puedo tener menos de lo que me está pidiendo mi cliente. Ahora, ¿qué pasa si tengo un excedente? Ese sí, tú lo dijiste bien, Edith. Implica un gasto porque es almacenaje, ¿no? No lo puedo dejar ahí en cualquier lugar, lo tengo que tener almacenado en una bodega, en un espacio que implica una renta, un costo, etcétera, lo que sea, ¿no? Y también imagínate que es un producto perecedero y mi inventario ahí está y mi producto no lo puedo mover porque pues no lo he vendido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese producto cuando pues ahí se queda estancado? No se vende, no se mueve mi inventario. Y más si es perecedero. Se echa a perder, ¿no? Y si se echa a perder, ¿qué sucede? ya perdí toda mi inversión. Es un gasto. Se vuelve un gasto, ya no lo recuperas y te impactan tus utilidades, ¿no? Entonces, tampoco dices, bueno, pero mi producto no es perecedero, yo tengo prendas de vestir, es lo que me dedico a producir, pues ahí las tengo para cuando se requieran. Pues sí, pero sí implica gastos por lo que decíamos, ¿no? De almacenaje. Y también el que tú tengas como administrador debes de tener en cuenta eso, ¿eh? Si tu inventario no se mueve, es dinero que está parado ahí, no te sirve de nada. Tienes que estarlo moviendo, tienes que estar dándole movimiento a tu inventario. Eso es lo que siempre como administradores debemos de tener en cuenta. Si no se está moviendo mi inventario, tengo que moverlo, ¿sale? Por eso también es importante no tener de más ni menos. Yo tengo que buscar, por eso con el tema de logística es eso, entender cuál es mi demanda, cuál es lo que yo requiero producir y con base en eso, entonces mover el inventario. Por eso también es importante en el tema de logística el manejo de inventarios, ¿sale? Yo me acuerdo que estoy en una empresa textil y de repente a mí ahí en la empresa en la que estaba, se llama American Textil. Bueno, no sé si esto sigue existiendo, la verdad es que ya tiene mucho tiempo que no. Fue mi primer trabajo hace ya como más de 17 años, creo. Y yo estaba a cargo del almacén, ¿no? De producto químico y anilinas. Y había cierto producto químico para los teñidos que ese solamente se traía de importación. O sea, no había de manera interna como lo pudiera yo adquirir. Entonces, el área de compras lo tenía que hacer una orden de compra a la empresa extranjera y tardaba 2 semanas en llegar porque era de importación.
Entonces, cuando en mi inventario, ¿no? Porque yo llevaba el almacén de producto químico de anilinas, si yo no lo tenía actualizado y no validaba la producción que se tenía contemplada en las próximas semanas, y me quedaba sin ese insumo que era de importación y tardaba 2 semanas en llegar, ¿qué iba a pasar? Paraba yo la producción. Imagínate que yo parara la producción por eso. O sea, no pueda producir porque no está ese elemento que yo necesito en el inventario. ¿Por qué? Porque no estoy revisando la producción, ¿no? Yo tenía que estar pendiente de la producción de las máquinas, ¿no? De cuánto se tenía en producción y cuánto se iba a requerir de mis productos. Yo manejaba mi catálogo de productos en el almacén, eran como, de estos productos químicos en líneas, eran como unos 2000. Y entonces yo tenía que tener ciertas cantidades que ya en sistema yo tenía identificados en qué gramaje o cantidad de kilos necesitaba tener mes con mes. Y cuando llegaba a una disminución en mi stock, yo tenía que hacer mi solicitud de mi orden de compra de ese producto. No sé si me explico. Por eso les decía, todo esto es una carrera, en verdad, porque se tienen que contemplar muchísimas cosas que a lo mejor en primera instancia pareciera que no son tan relevantes, pero tienen que llevar un control. ¿Me explico? Bueno, no sé si aquí tengan alguna duda, o comentario. Nos quedan solamente 3 puntos, pero ya no me va a dar tiempo. En la clase grabada, ahí viene ya el detalle de todos estos puntos para que lo puedan revisar también. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, Edith, Marco? Todo bien, profesor. Todo No sé qué, bien. no sé qué les parezca estos temas, porque les decía, es un tema muy relevante hoy en día, ¿eh? Que como administradores nos va a tocar llevar un punto de todo esto de la logística dentro de una producción, nos va a tocar administrar, ¿sale? Entonces, qué mejor que ustedes tengan este concepto, estos conocimientos para que les sea más sencillo y que entiendan el fundamento de la importancia de llevar a cabo esas actividades, ¿no? Sí, prof. Bueno, pues por mi parte sería todo. Solamente qué es lo que les voy a pedir que hagan de actividad, de ejercicio en clase y de tarea. Permítame tantito, ahorita les voy a dar la referencia. Por favor, de ejercicio en clase, ¿sí? Eh, Van a hacer igual, ya sea un resumen o un mapa mental de estos elementos de la logística. Y de tarea, me van a investigar los tipos de inventario que existen. ¿Sale? Repito, tarea, investigar tipos de inventario y ejercicio en clase, mapa mental del tema que vimos el día de hoy, los elementos de la logística. ¿De acuerdo? Bueno, no sean malitos, lo pueden poner en el grupo para que también Antia lo pueda ver. ¿Me ayudan con eso, Edith o Marco? ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Listo, pues ya estamos a menos de un minuto para terminar la clase. Si no tienen alguna duda o comentario, por mi parte sería todo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, excelente fin de semana. Bueno, si van de vacaciones, disfrútenlas. Y si no, pues nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Sí, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.